una cosa que me llamó la atención de la feria de libros de hace pocos días es que estaban a la venta los 3 libros del presidente. Porque en Costa Rica, pocos presidentes han cultivado las letras. Es decir, les ha dado por escribir poesía o cuentos o ensayos o lo que sea, ¿verdad? El caso del actual presidente tiene 3 libros. Yo conocía el de Posesiones. Los otros 2 los conocía por referencia, porque el de las Posesiones analiza una situación particular de la década del 40, de la intervención de alemanes y eso. Pero los otros 2 libros, de hecho, los andaba buscando desde que él quedó electo presidente y no estaban, no aparecían por ningún lado. Bueno, en la feria me los encontré. Bueno, ahí los tengo haciendo cola. Eso por ese lado. Pero estaban 2 libros del ministro de la Presidencia. Cierto, sí. Unos cuentos del Telire, que son unas narraciones muy bonitas, y un trabajo que es estupendo, me parece a mí, que es, lo titula ¿Quién dice que no se puede? Sí, en este trabajo, Rodolfo Pizar recoge intervenciones de él, ensayos y artículos de periódico, que fue presentado, me pidió que lo presentara el libro, yo lo presenté en el Centro México cuando lo hizo el año pasado, final del año pasado. Y yo encontré que ese era un libro extraordinariamente útil para una campaña política, porque presentaba un análisis de la situación del país desde distintos ángulos, pero en el caso Rodolfo, analizando el problema y proponiendo soluciones. Entonces, yo pensaba que ese era un libro que podía ser una buena guía para una acción política, que el Partido Unidad Social Cristiana no lo utilizó de esa manera, pero, digamos, eso era. Comparativamente con ese libro, ubico otro de igual extraordinaria eficacia para una campaña política, como es el libro de Guido Fernández, que se llama El primer domingo de febrero, que analiza la campaña de Óscar Arias en el 86. Muy bueno eso. Qué trabajo más fino, muy bien hecho, más de cirujano político, analizando detalles de la campaña, cómo al final yo hoy llego al convencimiento que esos 2 textos pueden ser útiles para cualquier partido político, útiles para cualquier candidato presidencial que quiera aspirar a la presidencia de la República, que deben estudiarlos finamente. Solo que el de Guido no está a la venta en este momento, es un libro que hay que conseguirlo en compraventas, pero son 2 libros extraordinarios, ¿verdad? No, yo tengo el otro que escribe cuentos, Abel Pacheco. Abel Pacheco, bueno. José Figueres Ferrer. También. Cuentos, narraciones, ensayos, Sí. Claro. O sea que de esos 2 se puede hablar de una obra literaria específica. De hecho, yo tuve esta experiencia que cuando llegué a la editorial a dirigir la editorial de la Universidad de Costa Rica. Él tiene poesía también. El rector de la universidad me planteó que don Abel Pacheco, que había ganado las elecciones, de hecho, que bueno, había un libro de él en camino en la editorial de la universidad y que entonces, pues, mejor retirarlo, borrarlo. No, yo no voy a violentar la voluntad de la comisión editorial. Claro, y jale. Claro. No, por supuesto, nada que ver, ¿verdad? Y es un libro que incluso tiene una cosa que a mí me resulta familiar, porque yo gozo con eso. Hay unos expertos en portadas que a mí me dan risa. Tienen unas teorías sobre las portadas de los libros, como si las portadas dijeran cómo va a ser el libro, ¿verdad? Don Abel sugirió y era que una pintura de su esposa estaba bien, muy bien. Y así yo hago con mis nietillas eso. La pintura de los nietos, pero es muy importante tomar nota de eso, de que don Abel fue un literato otro literato que llegó a la presidencia, con méritos. Después de los grandes, Teodoro Picado hizo ensayo histórico buenísimos, entre ellos uno sobre Pablo Presbere, que es poco conocido. Cleto González Víquez, estudios importantísimos sobre el proceso electoral, de historia nacional, de municipalidades, don Cleto se lució.
Así es. Ah, bueno, entonces ahí tenemos. Oscar Arias hizo publicaciones de ensayos y de artículos, ¿verdad? Después hay presidentes que han publicado, digamos, sus discursos compendiados. José María Figueres lo ha hecho un poco. Ulate muy bueno. hizo las memorias. José Joaquín Trejo Fernández en vida recogió parte de su obra, ¿verdad? Y sus libros también, los ensayos que hizo. Entonces, al final tenemos Oduber, ensayos sobre la socialdemocracia, sobre el Partido de Liberación Nacional. En fin, hay un trabajo en algunos presidentes que destaca más allá de su condición de presidente, yo creo. Y esa es una cosa realmente extraordinaria, porque cuesta mucho ver esa mezcla de personajes donde está el narrador, está el cuentista, está el novelista, está el ensayista y está el político, ¿verdad? Y nosotros en la vida nacional y hoy tenemos en gabinete nada menos que 2 personajes que escriben, ¿verdad? No recuerdo del gabinete cuáles otros lo hacen. Aunque no fue presidente, Luis Manuel Chacón, se ha dedicado a hacer trabajos muy interesantes, muy ricos, de memoria. ¿Verdad? Y algunos otros, por ahí uno podría citar ahora sí algunos otros políticos que tratan de recoger parte de eso. Siento con Luis Manuel Chacón, con la novela, que no la he visto, no la he leído. La de 48. 1948. Claro. La edición tiene... Yo la acabo de comprar, no la había visto. El título está así, domina totalmente la portada. Y a mí me pasó un chiste... Es relativamente nuevo. Lo acaba de salir. Sí, está ahí. Bueno. Yo lo compré ahora. Ahí está en la Feria del Libro. No lo había visto hasta ahora. Pero la Feria del Libro no la han cerrado. No, hasta bueno, al momento de hacer este programa no lo han cerrado. Yo sé. Yo llego a la Feria del Libro y estoy conversando con uno de los expositores. Y de reojo veo el libro de color de portada amarilla o salmón, no me acuerdo exactamente, pero lo que veo es el título, que es un número. Y torcido, así acostado. Entonces ve lo que le dije al otro, al expositor. Le digo, mira Luis, yo no sabía que en Costa Rica habían hecho ediciones de Orwell. Fue una dislexia numérica. El otro que escribió, que fue Germán Serrano. Cierto. También unas memorias lindas, bonitas. A mí, él se reunía mucho conmigo, yo tenía una gran amistad con él. El último libro, que no lo terminó, porque murió escribiéndolo, pero lo publicaron. Lo publicaron, sí. Que es un bonito libro. No, por eso, al final tenemos una clase política, o dentro de la clase política nuestra, tenemos de pronto personajes interesantes, ¿verdad? Que trascienden en su experiencia. Juan José Echeverría Abril, que fue ministro de Seguridad, que uno pensaría que un ministro de Seguridad no sabe escribir, ¿verdad? De pronto tiene trabajos muy interesantes, acaba de escribir uno, acaba de publicar uno, también sobre problemas del Estado y la organización del Estado, parte de sus experiencias. Bueno, pues eso. Carazo, sobre Carazo se han recogido los escritos de él, ¿verdad? Se han recogido. Él escribió, antes de ser presidente, algunos folletos, ¿verdad? También sobre distintos tópicos nacionales. Pero, es decir, tenemos una ahora riqueza. En adelante hay que contar, de acuerdo con las trends, como dicen en inglés, las tendencias. Los twitters del... los tweets. Es una broma, por supuesto, ¿no? Los twitters. Los twitters de Trump. De Trump, ¿qué dije de Bush? Los dos son medio brutos, pero... Otro presidente que escribió ensayos, Miguel Ángel Rodríguez. Carajo, eso tiene una obra voluminosa de trabajos, de libros, de escritos, de pensamiento político, económico. No, eso se las trae. Está, pues. Al final, si uno recuenta para atrás, brincándonos algunos, tenemos una tendencia muy importante de presidentes que le dan proyección. Hace juego con la idea que tenemos nosotros de nuestro país, ¿ah? Sí, claro. Sí, así es. Está bien. Lo que debe ser. El maestro, no. Ojalá esa tendencia fuera la que se utiliza para escoger candidatos a diputados.
pero puchica, con Ahora, los músculos estos yo conozco un caso de noche a la mañana y escogen lo que se les ocurre, por razones hasta de barrio. ¿verdad? No, pero hasta los discursos presidenciales deberían ser objeto de publicación. Sí. En el pasado se acostumbraba un poco a eso, no con tanta regularidad. Con don Ricardo lo hacía muy se publicaban algunos discursos, pero se deberían publicar, ¿verdad? Y hacerlo circular por lo menos a los entes públicos, a las bibliotecas, que estén en acceso ahora con la red, que la estén ahí a disponibilidad. Probablemente están, yo no me he fijado, pero de todas maneras eso debería estar ahí más a la mano y que se publiquen, ¿verdad? La Academia de Geografía e Historia una vez publicó, creo que no todos, porque me pareció que no todos, pero publicó los discursos presidenciales, que son los oficiales, los que se presentan el 1 de mayo, son 9 tomillos que hay ahí, pero podrían ser más tomos. A mí me parece que esa colección debió haberse publicado con la contraparte, la presentación y la réplica de la Asamblea Legislativa, pero al final de cuentas ya es bastante, digamos, ir recogiendo eso. Ahora, cuesta mucho. Ese es un problema que se va acumulando porque hay muchas cosas de esas que se va descubriendo que debería haberse quedado impresa. Ahora hay una tendencia a señalar que existen los registros electrónicos accesibles y que eso sustituye. Bueno, es posible, yo no debato eso porque me parece que habría que debatirlo dentro de 200 años con buena perspectiva. Dentro de 20, porque me han dicho a mí que algunos registros se van a los 10 años. No, claro, es que... sí, claro. Ahora estuve viendo una cosa que nadie se plantea. Cuando empezamos a usar las computadoras, una de las cosas que nos decían no gastan nada de energía. Y creíamos eso, podíamos conectar 5 y no corría el... Resulta ser que en este momento una de estas empresas que controlan mucho la comunicación en la red, tiene sus, ¿cómo les llaman ellos? Aparatos que mantienen eso funcionando y tienen unas memorias extraordinarias. Resulta que en este momento, eso no se lo imagina, están gastando esos servicios más energía que la aviación comercial. ¿Cómo? Entonces ya una de ellas está haciendo lo que ya los submarinos se había inventado, los nucleares, sí. Utilizar la ventaja de estar dentro del agua para el enfriamiento. Los rusos ya están instalando no en submarinos, pero prácticamente con submarinos, plantas nucleares que producen electricidad para zonas costeras. Ajá. Entonces, una parte del enfriamiento que es crucial ahí, queda resuelto, una parte, con el hecho de que está en el agua. Pues estas empresas, una vez ya ha instalado esos servidores, le llaman, pero son monstruosos, en grandes contenedores resistentes a la presión del agua, en Noruega dentro del agua. Haciendo eso. Eso es no sé si Google o una... En todo caso, es así. El servicio de contenedores, de memorias del sistema, ajá, queda metido como dentro de una especie de submarino gigante, accesible para reparaciones, y metido en el agua. Entonces resuelve un problema de enfriamiento, porque uno de los gastos más importantes en energía de esos servicios es el enfriamiento. Claro, porque las máquinas se calientan. Sí, claro. Nosotros nos metían el cuento de que no, esa computadora, y usted metía la mano debajo y sentía la plancha ahí, pero bueno. Y entonces, vea qué curioso, pero viene el otro problema que vos señalaste. No son eternos esos registros. En cambio, hay pergaminos que tienen 5.000 años, ahí los están leyendo. Sí, sí, así es. Exactamente. y 5.000 años y siguen existiendo como pergaminos. Sí. Y los siguen analizando y valorando.
Por Claro. supuesto que sí, No, claro. el papel impreso tiene, en este caso no es papel, pero bueno, tiene un valor excepcional históricamente, ¿eh? Porque Y los, eso los papeles del siglo XIX, que contenían mucho fibra vegetal, digamos, como algodón y eso, tienen una capacidad de supervivencia sí, extraordinaria. no, ¿verdad? increíble, Claro. increíble. No, sí, esos son... Pero volviendo al tema de los discursos, los documentos oficiales, en Estados Unidos a los presidentes al morir se les hace una biblioteca. ¿Especial? ¿Sí? Claro, la de Bush, digo, la de Trump va a ser un cuchillito así, ¿no? Va a ser La de de Bush. Una computadora. electrónica. Sí. A propósito del disquete libro con los electrónico. tweets. Ahora en la feria del libro, Bueno. yo fui, digamos, un poco también a investigar algunas cosas que me interesaban a mí buscar de la presencia centroamericana, digamos. Entonces fui a ver si estaba la editorial nicaragüense. En esta ocasión no participó como en otros años y yo me imagino que es por la crisis Sí, que claro. tienen, está claro. Claro. La de Honduras, en otros años ha habido como un estante especial de Honduras, ahora más o menos lo había ahí, pero no, Muy era pobre. muy, bueno, en el caso mío estaba muy volcada a la literatura y yo andaba buscando más ensayo histórico, sin embargo Sí. encontré dos libros ahí interesantes. ¿En De Honduras? Guatemala, sí, en Honduras, Sí. sí, ¿Qué una sobre encontraste interesante? un análisis sobre la población judía y la población árabe en Honduras, que me parecieron interesantes los trabajos. Ah, no lo vi ese libro. Después de Guatemala casi no encontré nada tampoco que me interesara a mí. Eso, pero había un espacio para la literatura cubana donde, digamos, en lo que era obra impresa casi no había cosas de interés para mí, más allá de un trabajo sobre Máximo Gómez. Pero encontré una cantidad de cosas extraordinariamente hechas en llaves mayas. Sí. Estaban vendiendo en llaves mayas los libros. Qué interesante. Entonces ahí venía todo un estantero inmenso, como de 40 o 50 títulos, ¿verdad? Y con su llavecita. Qué Y interesante. entonces la muchacha que está ahí me dice, mire, en la llave maya viene más información que lo que se está anunciando aquí, hay amplía y tal, y es interactual, usted puede activar y participar ahí de todo. Y eso me pareció interesante, digamos, como novedad, Sí. porque nosotros, las editoriales nuestras, no trabajan esa área. Yo digamos, en esa parte así media especial, moderna, cuando mamá estaba en sus últimos años, yo le conseguía audiolibros, porque mamá ya tenía problemas de la vista, entonces se dedicaba a oír los libros por lectura, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y hasta ahí, hasta que ella murió, yo le di audiolibros. Pero ahora están los libros electrónicos, ¿verdad? Dime Aparte una de eso, cosa. uno tiene ahora un montón de bibliotecas abiertas. Sí, sí. La UNESCO Sí, acaba sí. de poner al servicio de la humanidad cualquier cantidad de libros, ¿verdad? Y hay un montón de ofertas de libros que uno puede bajar automáticamente de la red gratuitamente. Y algunos que están en el mercado. Yo acabo de adquirir un libro que cuesta casi 30,000 pesos aquí de Carlos Marx, una especie de biografía, y lo bajé gratuitamente, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, qué interesante, no todos, pero hay algunas cosas muy interesantes. Dime una cosa, ¿tú Algo muy sabes útil de en- dónde viene el concepto de llave maya? ¿Por qué le dicen así? ¿Sí? Yo no- Bueno, nosotros le decimos llave maya, en otras partes no. en ningún país del mundo. Solo en Costa Solo. Rica No, inventaron no, lo de yo llave he maya. indagado bastante sobre Sí, eso sí, y sí. me sabe razón. Es que es ya interesantísimo. renuncié a buscar. Sí, sí, Quizá pues, que- ¿cómo, ¿quién por lo cierto- inventó aquí? ¿Cómo es la cosa? Yo no he podido llegar al fondo. Por de- cierto, un amigo me recomendó un libro que no ha llegado a Costa Rica, Ajá. que se llama El Gentleman Comunista. ¿El qué? Gentleman Comunista, Ajá. que es una biografía de Federico Engels, el gran amigo de Carlos Marx. Claro, claro. Que sobre Engels, curiosamente, no se ha hecho mucho trabajo biográfico. Bueno, yo no conozco mucho trabajo biográfico, yo conozco nada más dos, pero digamos este otro libro ya estoy tratando de ver cómo lo traigo. Pero, digamos, no se ha trabajado tanto como se ha trabajado la figura de Lenin o la figura de Carlos Marx. Ahora Carlos Marx está en su 200 aniversario, Es etc. que lo opacó mucho, eso es lo que... lo No, que pero pasó. es un tipo interesantísimo. Claro, pero claro. este libro tiene la particularidad, por lo que me informaron, de que cuenta
digamos, no solo la biografía de Engels, sino la relación con Marx. Ajá. Incluso detalles de la vida cotidiana, de la intimidad, hay cosas que verdaderamente son como una sorpresa. Hay que esperar a ver cuando tenga el libro. A ver Engels era un hombre tenía mucho dinero. Un científico. Sí, no, pero tenía mucho dinero. Ah, no, sí, por supuesto, era un industrial. Sí. Claro, Sí, claro. Por eso lo llaman el gentleman comunista, el gran señor comunista, claro. Entonces, Sí, Y claro. tal vez por eso es más comprometido. Sí, claro. No, en eso de la llave maya, yo compré una. A ese amigo que ahora está haciendo esa campaña tan fea que muy barata. Tiene 1250 títulos, una llave maya. Entonces, claro, no todos los quiero leer, Sí, claro. pero están ahí y cuando la necesite, ahí están. claro. Es formidable porque usted sabe que se está como una biblioteca de un acceso, 1250 títulos en el bolsillo. En el bolsillo. claro. Sí. Y no, no deja de ser importante. Y además, por tenerla ahí, si uno la quiere, la imprime. Además, Sí, Exactamente. claro. y la lee impresa. Hay unos libros que han sido sacados de circulación por razones políticas o algún tipo y que de pronto aparecen en esas colecciones que se pueden acceder y yo tengo ya, he rescatado un par que sé que no circulan por esas razones. Y bueno, eso es una ventaja de ese sistema también, ¿verdad? Hay otros libros de un personaje especial en el país. Personaje especial digo para mí porque tengo aprecio, cariño, fuimos compañeros de estudio, que es Gonzalo Castellón. Gonzalo Castellón, Gonzalo. Sí. abogado, fue juez, penalista. Primero hizo un libro sobre un personaje que yo también quise mucho, pues lo conocí, que es Rafael Ángel Llobera. Bueno, mucha libro más bueno. Una biografía de Rafael Ángel Llobera buenísima. Pero ahora en la Feria del Libro presentó 2 libros del más. Uno de ellos reciente, salidito del horno, que son, me imagino que todos los escritos que él hace frecuentemente en Áncora, la revista cultural de la Nación de los domingos, donde él habla de música, de ópera y todo eso. Ese lo compré. Ahora tengo que volver a releer, porque, digamos, yo leo a Gonzalo los domingos cuando escribe, pero ahí ahora está compendiado. Y además escribe muy bien, es una verdad. Sí. Y con una amplia cultura extraordinaria. Hay que aterrizar, dice, por desgracia.